donde el radar identificó correctamente aquí. Él lo identificó aquí, pero cuando hizo el disparo en este punto, el disparo llegó mucho más bajo que lo que se esperaba por ese retraso que tenía de 33 segundos. Y eso hizo que este misil enemigo disparado llegara a su blanco, causando 28 fallecidos y 110 heridos. Vean como una pequeña fracción de segundo, que para nosotros es nada, un error mínimo que para nosotros puede ser despreciable muchas veces, para un sistema de cómputo puede ser fatal. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una falla debido al sistema de unidades. Fíjense que ustedes saben que lanzar una sonda espacial es sumamente costoso, donde el viaje en el espacio para llegar hasta su destino generalmente tarda varios meses. En este caso, la sonda espacial que se envió fue destruida debido a un error de navegación. ¿Qué pasaba? Que los equipos que controlaban la sonda espacial desde la Tierra usaban parámetros en unidades imperiales anglosajonas, es decir, en pies, mientras que los cálculos que utilizaba el sistema internamente en la nave utilizaban sistema métrico decimal. Estos errores de cálculo fueron impactando la trayectoria de ese dispositivo a lo largo del tiempo. Y finalmente la sonda quedó destruida al pasar por la atmósfera de Marte, con una diferencia de prácticamente 100 kilómetros de error. Fíjense, aquí tenemos el recorrido. Se supone que esta sonda tenía que ir por la trayectoria de arriba, pero como el cálculo fue realizado, la sonda lo realizaron en pies y se lo mandaron a la sonda que lo necesitaba en kilómetros. A final de cuentas, la sonda fue mucho más abajo de lo esperado y terminó chocando con el planeta. Entonces eso fue una pérdida de miles de millones de dólares que costó ese aparato sin poder haber obtenido resultado alguno. Por otra parte, aquí tenemos un bug más, creo que queda, que sería el de tamaño de la variable. Fíjense que en este caso debemos estar conscientes que al escribir un programa informático, como desarrolladores tenemos la oportunidad de definir el tamaño de las variables que interpretará el operador. Recuerden que estos tamaños se expresan en bytes y limitan dentro de la memoria el número de dígitos que puede contener la variable. Mientras más grande esa variable, más consumo de memoria tendrá. Mientras más pequeña, consumirá menos memoria, pero estará más limitada en los valores aceptados. Por ejemplo, una variable de 16 bits puede usar valores entre menos 32.768 y 32.768. Mientras que una variable de 64 bits tiene un rango prácticamente infinito. El rango sería desde menos, no voy a leer el número porque está como que muy grande para yo leerlo, pero se lo voy a escribir rápidamente. 2.3.7.2.765.808. Imagínense el tamaño de ese número en comparación con el 32.768 del que hablamos inicialmente.
Esto va desde el menos hasta el más del mismo valor. Esta es de 16 bits y la de abajo es de 32. Entonces podríamos considerar el de abajo como una cantidad infinita de posibilidades. Resulta ser que en junio del año 96, después de 30 segundos de haber despegado, el cohete Ariane 5 empezó a desintegrarse poco a poco hasta que explotó. Luego de realizar simulaciones y buscar cuál fue el problema que hubo en el sistema de vuelo y las condiciones de las diferentes características, se descubrió que lo que pasó fue que el software del cohete, que provenía de la nave Ariane 4, contaba con una variable de 64 bits decimales, que en cierto punto por un error se transformaba en una de 16 bits sin decimales. Este problema entre variables que tenían diferente tamaño en la memoria desencadenó una serie de fallas que afectaron a todos los ordenadores de la nave y que paralizaron el hardware de la misma, activando lo que fue la secuencia de autodestrucción. Entonces vean allí como por simplemente haberse equivocado en la definición del tipo de variable, se produjo otro accidente con pérdidas fatales, porque ahí habían inclusive los astronautas que estaban tripulando la nave. Y de esa nave prácticamente no quedó nada. Entonces ya pueden ver allí que son múltiples los bugs informáticos que se pueden presentar y que sus consecuencias no son tan simples como a veces las pensamos. A veces pensamos solamente en una paralización del sistema temporal, una pérdida de las ventas durante cierto tiempo, una pérdida de datos de cierta clase, etcétera. Pero recuerden que estamos en una sociedad donde cada vez más cantidad de elementos son controlados por el computador. Imagínense, por ejemplo, un vehículo, un autobús, un tren que prácticamente funcione todo controlado por computadora. Si esa computadora falla por un error de software, podemos tener un accidente e inclusive perder la vida. Vamos entonces aquí a continuar.